Muy buenos días, aunque en realidad para mí es muy buenas tardes, porque este devocional lo estoy grabando el día sábado por la tarde, dado que el lunes vamos a estar fuera y me será imposible grabarlo después del culto que los domingos tenemos en Revive. Por lo tanto, no sabré todavía cómo habrá presentado a este discípulo tan especial que es Mateo, el publicano. Por eso es que yo voy a hacer hoy una especie de introducción a la semana, esperando también que en ella ya podamos encontrar el camino por el cual vamos a avanzar a lo largo de esta semana. En relación a Mateo, tengo que decir que los devocionales son muy claros y específicos y yo voy a intentar poner algunos otros elementos que nos ayuden a meditar sobre lo que cada día vamos a encontrar aquí. Pero fundamentalmente no quiero repetir ya lo que está escrito en el devocional. Recordad que este cuadernillo lo podemos enviar gratuitamente si mandáis un correo electrónico o un mensaje de WhatsApp al número de teléfono que ha aparecido en la pantalla. Y también que es importante que cada día vayáis rellenando la página que está libre para que podáis escoger uno de los versículos que encontramos en las sugerencias de lectura cada día, el que más os llame la atención. Yo recomiendo copiarlo con detenimiento, de una manera correcta, que es la mejor manera donde la palabra de Dios se va fijando en nuestra mente y en nuestro corazón. Luego que rellenéis con una respuesta personal a la pregunta sugerida que encontramos cada día, tratando de hacer una aplicación práctica y también una oración escrita en breves palabras, pero que de alguna manera también condense lo que hemos meditado cada día. Así que, como os digo, recién el martes os voy a comentar algo acerca de lo que Abraham habrá de comentar en directo en el culto del domingo por la mañana. ¿Qué decir en relación a Mateo, el cobrador de impuestos? 20 o 30 años después de que el Señor regresara al cielo, el Espíritu de Dios inspiró a un discípulo llamado Mateo a escribir un libro que hoy conocemos como el Evangelio según Mateo. En ninguno de los 4 evangelios se registra ninguna palabra que Mateo haya pronunciado. Sin embargo, en su evangelio nos da las palabras y obras de Jesucristo que él señala como el Hijo de David y el Hijo de Abraham. Así que Mateo no escribió para hablarnos de sí mismo, sino que para familiarizarnos con él y con el libro que escribió, vamos entonces a saber lo que Mateo quería que nosotros supiéramos acerca de Jesucristo. Podríamos decir que el Espíritu Santo usó a Mateo para lograr 3 importantes cosas al escribir su libro. Obviamente que muchas más. Sin embargo, podríamos llamarle en primer lugar el constructor de puentes. Mateo presenta un nuevo libro. Ese libro es el Nuevo Testamento. Si el que lee la Biblia pasa de Malaquías a Marcos o de Malaquías a Hechos o Romanos, se va a quedar perplejo. ¿Por qué? Porque el Evangelio según Mateo es el puente que nos lleva del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. El tema del Antiguo Testamento está presente ya desde el Génesis. En el capítulo 5 y versículo 1 dice: este es el libro de las generaciones de Adán. Así que el Antiguo Testamento nos relata la historia de la familia de Adán y, como todos sabemos, en realidad es una historia bastante triste. Dios creó al hombre a su imagen, pero el hombre pecó arruinando y deformando esa imagen que Dios había puesto en él.
los hijos de Adán se manifestaron también pecadores como sus padres. Y lamentablemente en cualquier pasaje del Antiguo Testamento vamos a encontrar esa dinámica, pecado y pecadores. Pero llegamos al Nuevo Testamento y ¿qué nos encontramos? Mateo dice en capítulo 1, versículo 1, con el libro de la genealogía de Jesucristo. En primera los Corintios capítulo 15, versículo 45, Pablo dirá que Jesús es el postrer Adán, el segundo Adán, y vino a la tierra para salvar a las generaciones de Adán. Y esto nos incluye a ti, a mí, a cada uno de nosotros. Así que, no por decisión nuestra, nacimos en la generación de Adán, y esto nos hizo pecadores. Pero por una decisión de fe y de confianza personal, en respuesta a la invitación del Nuevo Testamento y de Jesucristo, podemos nacer en la generación de Jesucristo y ser hechos hijos de Dios. Juan dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Así que vamos a leer en el Antiguo Testamento una genealogía que continuamente repite la frase y murió, y murió, y murió. ¿Por qué? Porque suena como el repique fúnebre de una campana. El Antiguo Testamento ilustra la verdad que luego el Nuevo Testamento enseñaría claramente en Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte. Pero cuando pasas al Nuevo Testamento, pues allí te encuentras que la primera genealogía enfatiza nacimiento en lugar de muerte. ¿Por qué? Porque el mensaje del Nuevo Testamento es que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, dice Romanos 6:23. Segunda a los Corintios capítulo 5, versículo 17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Así que el Antiguo Testamento es un libro de promesa, el Nuevo Testamento es un libro de cumplimiento. Empezando en Génesis 3:15, Dios promete un redentor, alguien vendrá que pisará la cabeza de la serpiente. Alguien vendrá que proveerá una solución a la problemática que el hombre pecador había causado al inclinarse y seguir los deseos del enemigo. Sin embargo, el Nuevo Testamento nos muestra el cumplimiento de esa promesa. Y precisamente una de las frases claves en el libro de Mateo, en el Evangelio según Mateo, es y esto sucedió para que se cumpliese. 15 veces aparece aproximadamente en el Evangelio de Mateo esa frase, y se cumplió. Y se cumplió. Por lo tanto, uno de los propósitos del Evangelio de Mateo es mostrar que Jesucristo cumplió las promesas del Antiguo Testamento referentes al Mesías. Su cumplimiento en Belén su nacimiento en Belén dio cumplimiento a Isaías capítulo 7, versículo 14. Dice allí que Jesús fue llevado a Egipto. En Isaías capítulo 7, quiero leerlo fielmente, verso 14 dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emmanuel. Y Mateo 1, 22, 23 dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios
con nosotros. Así que Jesús fue llevado a Egipto por razones de seguridad. Y esto se cumple en Oseas capítulo 11, versículo 1, lo profetiza: cuando Israel era muchacho, yo le amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Y Mateo capítulo 2, verso 14 y 15 dice: y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuve allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Así que cuando José y su familia regresaron y decidieron establecerse en Nazaret, se cumplieron varias profecías del Antiguo Testamento, como estamos leyendo aquí en el Evangelio de Mateo. En el versículo 22, capítulo 2, versículo 22 y 23 dice: pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Así que Mateo usó por lo menos 129 citas o alusiones al Antiguo Testamento. Escribió primordialmente para lectores judíos, para mostrarles que Jesucristo era, en verdad, el Mesías prometido. Así que, hermanos, aún mañana seguiremos reflexionando acerca de algunas características de Mateo. En este caso, vemos a un hombre publicano, despreciado. Hemos hablado esta semana pasada acerca de los prejuicios. Nosotros los habríamos tenido sin duda alguna en relación a Mateo. Sin embargo, de alguna manera Dios había ya trabajado en su corazón. Aunque no se le cuenta como un discípulo de Juan el Bautista, dice que el Señor le vio sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. ¿Por qué razón? No sabemos exactamente, pero su corazón estaba preparado. Era un hombre culto, era un hombre que sabía manejar los idiomas, era un hombre que manejaba los números, era un hombre que se había enriquecido probablemente de una manera inadecuada y despreciable para el conjunto de la sociedad judía. Sin embargo, vamos a ver a Mateo invitando a los publicanos y pecadores a su casa y celebrar un banquete para presentarles a Jesús. Esto iniciaría una serie de conflictos con ellos y además proveería el material para que Jesús nos dijera las cosas más hermosas acerca de lo que siente Dios en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Oh, cuántas gracias tenemos que dar por Mateo, cuántas gracias tenemos que dar por este evangelio maravilloso, por este hombre de Dios, por este apóstol que no habla una sola palabra, pero que es guiado por el Espíritu Santo para escribir este evangelio y dejarnos esta riqueza extraordinaria por la cual hoy alabamos al Señor. Mi oración escrita es: amado Padre, gracias por Mateo y su evangelio. Es maravilloso pensar en cómo Jesús tomó la vida de un hombre despreciado y lo usó como un medio de bendición para toda la humanidad, ya que al escribir el evangelio del Rey, nuestros corazones son conquistados por su grandeza y majestad. Y esto será un poco lo que mañana vamos a reflexionar. El tema, lo que destaca Mateo en su evangelio, que sin duda habrá de ser tremendamente inspirador para aquellos que amamos y servimos al Rey. Que el Señor os bendiga. Os espero el martes y seguiremos meditando en este hombre de Dios.